¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Juntos se puede, un espacio donde tendremos grandes conversaciones, interesantes invitados, donde vamos a disfrutar de excelentes empresarios, vamos a tener pymes, vamos a tener especialistas en psicología y en sociología, vamos también a conversar con embajadores. Tenemos una temporada súper entretenida y súper interesante para ustedes. Así que los invitamos a que en la comodidad de su casa se sienten a disfrutar de este programa que hemos preparado con tanto cariño para ustedes. Hoy tengo a un gran invitado a mi lado y vamos a conversar de un tema que estoy segura es de interés de todo el mundo. El doctor Giorgio Agostini, doctor en psicología y máster en sociología. ¿Cómo estás, Giorgio? Muy bien, muy agradecido, me siento muy honrado, digamos, en este programa con ustedes de conversatorio que va a ser, yo creo, muy útil realmente para las personas sobre los temas que tú has mencionado. El honor es nuestro. Y al mismo tiempo, yo le doy también la bienvenida, igual que tú, a todas las personas que están viendo el programa, deseándole lo mejor, sin lugar a dudas, y también abriendo la posibilidad, si quieren algún día hacer preguntas, y a continuación y a futuro lo vamos a contestar dentro de lo posible. Por supuesto que sí, van a estar nuestras redes sociales disponibles, así que ahí también vamos a tener un espacio donde se pueden hacer muchas consultas y por supuesto las tuyas personales. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Giorgio, se ha registrado un aumento de demanda en las consultas a través de, por el tema este de la pandemia. Estamos encerrados, llevamos mucho tiempo en esa situación. ¿Ha habido un aumento? Efectivamente es así, por razones obvias. Las personas que están encerradas empiezan a sentir una presión bastante grande, como si estuvieran en la cárcel algunos de ellos. Entonces se siente como la privación de la libertad, que es una de las necesidades más grandes que tenemos los seres humanos, sentirnos libres de poder hacer lo que nosotros, la ley y el orden nos permite, pero al mismo tiempo sentirse restringido provoca una sensación casi de claustrofobia en algunos casos, sobre todo en los jóvenes adolescentes, que han perdido el contacto con su pololo, con su polola, en los que más reclaman ciertos contenidos sexuales, y las personas mayores, ya sea la persona que está muy sola, por ejemplo, dueñas de casa y que son mamás al mismo tiempo, se tiene que hacer cargo de los niños. Mientras más menores, entre comillas, entonces más tiene que dedicarle, porque los niños se empiezan a poner inquietos, necesitan movilizarse, están sin el contacto en el colegio con sus compañeros, y eso aumenta inclusive la consulta de los menores con respecto a los papás y la mamá que no saben qué hacer. A continuación, yo soy experto en problemas de pareja, hace muchísimos años. Entonces, ¿qué ocurre? La pareja que ha tenido algún inconveniente entre sí es el momento donde descargan una serie de rabia que han acumulado durante cierto tiempo. Y se ponen críticos, se ponen pesados, empieza a aumentar el estrés. Y el estrés, entre otras cosas, el estrés no normal, ¿cierto? O ocurre que realmente empieza con dos actividades, o con dos actores, que uno es o la agresión o la depresión. O se bajonea o bien realmente empiezan a ponerse, sobre todo las mujeres, más irritables, porque además tiene un ciclo menstrual muy importante que hace que la mujer en determinado momento, lo que se llama el síndrome premenstrual, hace que la mujer obviamente esté en condiciones, digamos así, psicológicas distintas, que es más sensible, más irritable. Y dentro de eso, entonces, ¿qué ha pasado? Lo hemos visto también. La consulta psiquiátrica también ha aumentado enormemente, donde ha aumentado una cosa que tenemos que ser claro, todo lo que sea psicofármaco. Inclusive en un momento determinado, yo trabajo con dos psiquiatras, yo hago la psicoterapia y la farmacoterapia, y pacientes que me han dicho, oye, ese medicamento que me han recetado no está agotado. Y empecé a preguntar a la farmacia, sí, efectivamente, este y este medicamento que usted me está preguntando está agotado y no sabemos si va a llegar. Más angustia a la persona. Entonces yo le sugiero, mientras tanto, algunos productos naturales, que algunos son muy eficientes, son muy eficaces, pero es un paliativo momentáneo. ¿Y qué pasa a continuación? Que esta persona hoy día hemos tenido problemas, porque cómo yo atiendo a la persona. Entonces en ese minuto descubrimos, yo no soy tecnógrafo, que todo lo que era el Zoom también permitía, o sea, ver la cara, por lo menos ver las expresiones, toda la comunicación no verbal. Pero por supuesto que lo más importante es lo presencial, porque se captan mucho más cosas y captan a uno, el terapeuta, también con mucho más cosas. Quiero dar una información. Esto ha sido tan grande que la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, de la cual soy parte, hemos firmado un convenio con en el fondo con el Colegio Médico para atender prioritariamente a todas las personas que están en primera línea
con respecto a la pandemia. Vale ser médico, kinesiólogo, enfermera, etc. Y con los médicos, entonces, prácticamente la primera sesión con todos, para que el público sepa, o todas las primeras sesiones son gratuitas, pero interesa ver la calidad del problema. Y después llegamos a un acuerdo de 7.000 pesos, 15.000 pesos, lo que pueda pagar en ese minuto la persona. Y entonces hacemos una psicoterapia primero de contención y después realmente empezamos a enseñarles cómo manejar las situaciones. Me decía, por ejemplo, una doctora internista, dice, ahora me empiezan a hacer preguntas que no estoy capacitada. Me dice, yo estoy bajoneada, fíjese, tengo problemas con mi marido, ¿qué hago? Y ese problema también me empieza a ir, me están pidiendo cosas de psicoterapeuta que no lo soy. Entonces se siente más complicado todavía. La presión, es una cosa muy curiosa, muchas veces los hospitales le exigen que atienda un paciente internista cada 10 minutos, lo que es una barbaridad. Pero eso es histórico, no es una cosa de ahora. Entonces, por supuesto que la presión se convierta en una presión, en un estrés cronificado, que hoy día se llama burnout. Entonces la persona, si no la tratamos por nada en la primera fase, pasa a la segunda, ya puede ser bastante más grave. Entonces, en ese sentido, ocurre también con la familia, empieza la discordia de la familia y tenemos que hacer inclusive a veces terapia familiar una vez que podamos hacerlo. Pero ojo, me alargué mucho. No, no, por el contrario. Pero hablaste de niños, hablaste de adolescentes, sí, hablaste de pareja. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? Muy buena pregunta. Ahora, ¿qué ha pasado a los adultos mayores? Esos son los que de alguna manera son más obedientes, pero también son los más sacrificados porque muchos están solos como abuelos o papás adultos y entonces han perdido el contacto con las redes familiares que son los niños, los nietos, son los hijos y en ese sentido aparece algo a todos los niveles, salvo los niños, aumento de las adicciones, que nosotros llamamos adicciones en términos muy genéricos. El término científico es dependencia. O sea, que la persona empieza a depender y es un estado psicofisiológico, mental, patológico, donde la persona, para sentirse bien, necesita usar algún insumo. En algunos casos, el chocolate, en la mayoría de las veces, ocurre el alcohol. Entonces, en el alcohol tenemos problemas bastante grandes, inclusive se la voy a leer nomás, pero claro, una lista de cuáles son justamente las cosas que nosotros hemos encontrado. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí el alcohol, nicotina, psicofármaco, cafeína, opiáceo, cannabis, que es el más frecuente en los adolescentes, increíble, y tenemos también las acciones comportamentales, es decir, cierto comportamiento que tiene la persona a la cual tiene un hábito y se produce, digamos, lo que decía yo, una dependencia. Y tenemos así muy larga, pero lo que voy a mencionar solamente algunas con respecto a los hijos mayores, que son el alcohol, el tabaco, y al mismo tiempo en las mujeres, me perdonen, la compra compulsiva y adictiva. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la pandemia ni nada. Lo que pasa es que aumenta la ansiedad y entonces, lo hemos visto, le dan el 10% y la primera cosa que hizo fue comprar. Sí. Es decir, más que ahorrar, pagar, no fue lo primero. Entonces aquí hay cosas también, ¿cierto? Hay cosas como la siguiente que aparecen en el adulto mayor que la gente no sabe. Que tiene que toda la cosa erótica, en este caso, tiene que ver con la pornografía, ¿no? Y con la casa de masaje, el adulto mayor. Y entonces, que en ese sentido, son muy, muy conscientes. La más importante de todas es la ludopatía. Eso te iba a decir, yo tengo aquí, voy a leer también, sí. Se estima que el 16% de las personas que tiene juego patológico tiene más de 65 años. Así es, así es. La ludopatía es tema. Pero por supuesto, porque en la ludopatía hay dos cosas que le pasa a la persona. Una es un tratar de enriquecimiento fácil, ¿eh? O sea, no hago tanto esfuerzo y gano, ¿eh? Y la otra cosa es que obviamente le provoca un placer, ¿eh? En ese momento una sensación placentera y los centros de placer se empiezan a iluminar. Inclusive cuando uno hace eventualmente un escáner, en este caso un escáner, digamos que en el fondo es una tomografía de color, para explicar a la gente, uno ve cómo se enciende en determinados lugares cuando la persona está jugando, qué sé yo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto tenemos también con una cosa muy importante, ¿cuál es la personalidad del ludópata? Porque eso nos va a permitir el diagnóstico y el pronóstico. Por ejemplo, una persona que tiene bipolaridad y está en la fase maníaca, se siente exaltado, se fija todos las sensaciones de euforia que tiene, y entonces lo más probable que ha pasado, que en ese minuto empieza a jugar o empieza
de alguna manera colocarse en esta cosa, convida a mujeres, invita a todos los amigos y empieza realmente, incluso en el caso del juego, puede jugar, cosa que me ha tocado lamentablemente un paciente que me dijo, mi bisabuelo se jugó en los naipes, jugando póker, el fondo de 10.000 hectáreas y perdió todo. O sea, dejó toda la familia, el resto, sin herencia. Y entonces nosotros tenemos que empezar desde cero. Y ahora, los jugadores más grandes, hay que nombrarlo la pasada nomás, son los chinos, ¿no? Esos son los jugadores más digamos, internacionalmente conocidos. Pero ¿qué pasa a la persona adulta mayor? Debe considerar varias cosas. Primero, el adulto mayor hoy día no es como llegué yo a Chile, que era 50 y tantos años, que a mí me llamó la atención. Hoy día tenemos personas sobre 80 años. Entonces hablamos de una tercera, cuarta, y yo agrego, quinta edad, que son personas que van a llegar sobre los 100 años. Que seguramente muchos de nosotros, yo por lo menos no lo voy a ver, pero a lo mejor ustedes que están aquí trabajando, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ha pasado una cosa que la sociedad ha cambiado tan violentamente, que lo que era la familia antigua, donde estaba el papá, la mamá, los abuelos, los niños, en la misma contención que tenían en ese minuto, porque eran todos los recursos que tenía el niño, inclusive para acudir al papá, el abuelo, etc. Eso se ha disipado totalmente. Tenemos cosas tremenda, si todavía tenemos departamentos de una persona y a veces esa persona está una persona adulta mayor y me dice, bueno, mis hijos ni nadie me viene a ver, entonces estoy muy solo, y entonces esa ansiedad, esa sensación de vacío la trata de llenar, como dije yo recién, ¿cierto? Un estado alterado mental, fisiológico, donde para sentir bienestar necesita usar alguna sustancia. Las sustancias principales son el tabaco, en este caso, y el alcohol, son las principales. La pornografía otra, que ¿cierto? También pasa a simular, la ludopatía, que siente como con eso llena momentáneamente una sensación de satisfacción, pero después se arrepiente, se echa culpa de que por qué yo caí en esto, entonces echa un círculo vicioso bastante grande. Habitualmente eso se le oculta a los que son los familiares de alguna manera más directa, porque muchas veces están solos o están con su pareja y viene también otra cosa tremenda, que durante esta etapa hay personas que han perdido seres familiares y no los pueden despedir de buena manera. Entonces hay una sensación también de duelos no completados. Y esos duelos no completados, no elaborados, hacen que la persona busque algún tipo, digamos, de que lo pueda de alguna manera subsanar. Y ahí los psicofármacos, escúchenme bien, han aumentado el 400%. Es una barbaridad. Y en ese sentido, entonces podemos entender que mal está la población para tener que usar tantos psicofármacos, que por eso también se han agotado. Y también las licencias médicas psiquiátricas han aumentado enormemente y también han aumentado la consulta, por supuesto, de los terapeutas, que tenemos que estar a cargo de esto. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que realmente estamos con una crisis social que va más allá de lo que ha pasado, que la han llamado malamente estallido social. Eso fue otra cosa, no lo voy a entrar en ese detalle, porque es un detalle muy delicado el tema. Pero al mismo tiempo, entonces, hay una incertidumbre generalizada. A nivel subconsciente, la persona percibe esto. No se da claramente cuenta, pero le altera la psique de todas maneras. Entonces, es bueno que la gente sepa, hay una cosa muy interesante. Nosotros percibimos por los sentidos, pero entre que los sentidos pase a la conciencia, pasa a través del sistema nervioso, y eso se demora, aunque sea milésima de segundo, y por lo tanto pasa, la primera cosa pasa al subconsciente. Todo lo que percibimos pasa primero al subconsciente. Y ahí queda en el hipocampo, donde está la memoria, está un montón de cosas, y de ahí recién pasa a la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa interesante, que es novedoso eso, que hoy día tenemos, que la persona tiene que darse cuenta, lo que significa la conciencia física, corporal. Vale decir, lo no verbal es cada vez más importante, porque la persona de repente capta, me molesta algo y tiene que decir, ¿qué me dice el cuerpo? ¿Por qué estoy con dolor de guardia? ¿Por qué estoy con dolor de guardia? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está diciendo? Y muchas veces le advierte antes que tome conciencia. Por eso tenemos una cosa muy interesante en ese sentido, que de pronto ahí podemos también intervenir para lo que son los tratamientos, justamente en esta etapa. Porque muchas cosas la gente hoy día sabemos, existe el inconsciente y sabemos justamente que funciona de esta manera. Convengamos en que ninguna persona va a asumir que tiene alguna adicción de ningún tipo. Nadie lo va a asumir. Y son las triquiñuelas. Esconde el alcohol en otra parte, esconde la botella. Y en ese sentido. La otra cosa que es importante decir, que hoy día tenemos muchas cosas de mortalidad
adultos mayores, que no es por el COVID, sino por la enfermedad que tenía previa. Claro. Entonces tenemos tabaquismo, cáncer, tenemos eventualmente alteraciones del hígado por el alcohol, y de repente esa persona muere, y en un principio se confundieron esa muerte como si fuera todo el COVID. No, lo que luego damos muerte es otra cosa. Bueno, aclararlo, nada más. Giorgio, tú no me vas a creer, pero tenemos el tiempo acotado y la verdad es que a mí me encantaría poder seguir conversando contigo. Estoy segura que todas las personas que nos están viendo están sumamente interesadas en tu conversación. Me encantaría que volvieras a acompañarnos en otro capítulo a ver si eso se puede concretar. Por lo pronto, agradecerte. La verdad es que en este poquito rato nos has contado 1000 cosas interesantes, 1000 cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones. Así que agradecida de haberte tenido en nuestro espacio y obviamente la invitación queda abierta. Muchas gracias y lo veremos en conjunto. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. No se separe de nuestra sintonía. El alcohol y las drogas están detrás del 85% de los delitos en Chile y ocupamos los primeros lugares a nivel internacional en el consumo, especialmente menores, sin que el Estado se haga cargo de esta delicada situación como una política de Estado. En la ONG Rehabilitación y Esperanza trabajamos para cambiar esta realidad y para ello, durante los últimos años, hemos capacitado a través del país a más de 270 dirigentes sociales como monitores en adicciones. A la vez, hemos apoyado la creación de 46 organizaciones rehabilitadoras. Participamos en seminarios y encuentros de capacitación. Hoy sumamos más de 170 organizaciones sociales con personería jurídica que participan en nuestra ONG, con quien colaboramos para apoyar personas vulnerables en el proceso de rehabilitación y reinserción social. Y que con la misma humildad que solicitó ayuda, vaya al encuentro y en la búsqueda del que realmente lo necesita. Esperamos concluir este año 2021 con la instalación en una población vulnerable de la región metropolitana del primer centro público gratuito en el trato de las adicciones. Por esta labor recibimos distinciones a nivel nacional e internacional, pero no es suficiente. Hoy necesitamos de ti para completar la tarea y que esta sonrisa siga siendo una realidad. Envíanos tu aporte a los datos que aparecen en pantalla. Visítanos en www.rieconmigo.cl. Y estamos de vuelta después de esta pausa comercial y yo les quiero hacer una invitación. Quiero que vayamos a conocer un lugar que seguramente para muchos es absolutamente desconocido. Y para eso hoy tenemos a un gran invitado, el señor Rashad Aslanov, embajador de la República de Azerbaiyán. ¿Cómo está, señor embajador? Bienvenido a nuestro programa. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, estamos muy bien y espero que se encuentre también bien. Quiero también saludar a todos sus ausentes, la gente que está mirando a nosotros ahora. Muchísimas gracias, la verdad es que estamos felices de poder tenerlo con nosotros y me gustaría partir por el principio. Me encantaría que nos pudiera contar dónde está ubicado Azerbaiyán. Muchas gracias. Azerbaiyán está en el sur de Cáucaso. Somos un país que tenemos fronteras con Rusia en parte norte, con Georgia en oeste, con Armenia en oeste, con Turquía en oeste, y con Irán en sur y con este Mar Caspio. Es un país de 10 millones de población. Mayor parte de población son musulmanes, pero es un país multicultural, es un país que tiene recursos naturales como gas y petróleo, y es un país que conecta Europa con Asia. Súper bien ubicado. Yo también me estoy informando de algunas cosas que vamos a conversar más adelante, pero me gustaría partir por saber cómo son las relaciones comerciales. ¿Hay relaciones comerciales actualmente entre Azerbaiyán y Chile? Voy a hacer
vista la historia entre Chile y Azerbaiyán, nuestras relaciones diplomáticas fue creado en 1994 y nosotros hemos inaugurado nuestra embajada en Chile en 2014 y Chile inauguró su embajada en Azerbaiyán en 2018. Con Chile podemos clasificar las relaciones en tres categorías. Uno, relaciones políticas, que tenemos un nivel de relaciones políticas muy buenas. Ya hemos tenido muchos viajes, visitas bilaterales con Chile. Nos visitaron autoridades de Chile, las autoridades de Azerbaiyán viajaron a Chile. Y el segundo es el parte económico, que estamos trabajando en ese sector hace 5 años para construir un puente comercial entre ambos países. Nosotros hemos creado un consejo de negocio será entre Chile y Azerbaiyán. Ahí hay empresarios y empresas representantes que quieren tener vínculo comercial con Azerbaiyán. Negocio con Chile en Azerbaiyán en el sector económico es muy predictible porque nosotros tenemos una economía complementaria con Chile, que estamos produciendo todo que Chile puede importar y estamos importando todo que Chile exporta. Ahora se puede encontrar en Azerbaiyán, por ejemplo, productos de Chile como vinos, como pez salmón, es muy famoso. En Azerbaiyán también hay otras, por ejemplo, frutas. Yo me encantó cuando he visto ciruelas de Chile en Azerbaiyán, cerezas está llegando, arandonas. Hay mucho espacio para ese comercio bilateral. Y desde Azerbaiyán tenemos una historia muy buena de cooperación en el sector energía, que en su momento hemos exportado gas natural hacia Chile y ahora estamos trabajando en esos sectores para aún más desarrollar relaciones bilaterales. Estamos planeando tener una visita de Consejo de Comercio Chile-Azerbaiyán a Bakú para tener reuniones y poner en marcha los proyectos que estamos desarrollando durante la pandemia virtualmente, pero ahora ojalá que nos van a permitir esa situación actual para llevar adelante todos esos proyectos. El sector, yo digo tercero, es cultural humanitario, tenemos muy buenas relaciones en ese sector también. Por ejemplo, puedo decir que tuvimos muchos alumnos chilenos que estudiaron en Azerbaiyán y nosotros tenemos estudiantes jóvenes que visitaron Chile, universidades de Chile. Tuvimos un intercambio muy bueno en sector educación. Tuvimos también alguna parte de la cultura, hemos hecho algunos eventos culturales en Chile y voy a decir, se conocen en Azerbaiyán y estamos haciendo todo que se conoce en la cultura de Azerbaiyán en Chile. Voy a decir con orgullo que ya tenemos futbolistas de Chile en Azerbaiyán que están jugando en primera liga de Azerbaiyán, entonces hay vínculos, no son masivas. Puede ser que por la distancia tenemos casi 15.000 kilómetros desde la capital Santiago de Chile hacia Bakú, capital de Azerbaiyán, pero estamos haciendo mucho trabajo para ayudar a desarrollar esas relaciones que tenemos con Chile en una dirección muy fructífera. Señor embajador, bueno, partiendo por lo interesante que nos ha contado de todo lo que se está haciendo, que ya me parece un tremendo avance, un gran logro, así que felices de saber que hay relaciones bilaterales y que se está trabajando en eso.
Sobre el turismo, ¿también hay ese tipo de relación? ¿Se está creando? ¿Qué se está pensando hacer? Ambos países tienen destinaciones turísticas muy, muy lindas. Yo, por ejemplo, personalmente viajé muchas veces a Chile. La primera impresión que hemos hecho en avión, ver cordilleras que pasar y atravesar a Santiago de Chile. Después yo tenía oportunidad de visitar interior de Chile y nosotros en Azerbaiyán siempre estamos desarrollando el sector turismo también. Últimos 6, 7 años hemos desarrollado mucho para tener muchos turistas de otras partes del mundo. Por ejemplo, hemos hecho muchos eventos deportivos. Uno de ellos más famosos es Fórmula 1, que durante Fórmula 1 que pasa dentro de la ciudad de Bakú, en una parte más vieja de la ciudad, que hay castillos de siglo XII, siglo XV, y muy cerca, a veces dentro de esos castillos, pasa autos modernos. Entonces, es algo para viajar al periodo antiguo o tener una impresión de viajar entre el tiempo. Y nosotros tenemos muchas turistas chilenas que viajaron para ver ese evento, porque es una de las carreras que Fórmula 1 tiene dentro de la ciudad, y para mí es la mejor carrera que tienen dentro de la ciudad. Entonces la gente puede aprovechar de Bakú y de esa carrera. Y hay otros lugares para visitar. Por ejemplo, tenemos muy lindas playas, agua no tan frío como en Chile. Tenemos agua suficiente caliente hasta 22, 24 grados, que es muy agradable en el mar Caspio. Y además tenemos en invierno montañas donde la gente puede ir para esquiar, y hay una mezcla de turismo. Tenemos, por ejemplo, un muy importante punto del turismo es para los turistas que viajan a Azerbaiyán, tienen la oportunidad de tomar baño de petróleo en una ciudad Naftalan. No es un petróleo, decimos, que podemos consumir para en sector industrial, no, es un petróleo, tiene como óleo, pero muy saludable. Desde época soviética tuvimos muchas sanatorias alrededor de esa ciudad que la gente puede ir para tener un tratamiento, y le gusta mucho a las mujeres que viajan ahí tomar un baño caliente de petróleo, por ejemplo, es algo impactante. Después tenemos muchos volcanes de lodos. Azerbaiyán es un país tercero en el mundo por la cantidad, puede decir por la calidad de volcanes de lodos en el mundo. Tenemos muy lindos museos. Por ejemplo, tenemos Museo de la Alfombra, es el único museo del mundo que la gente puede mirar famosos alfombras azerbaiyanos ahí. Tenemos otros lugares más lindas. Por ejemplo, se puede ir a la ciudad vieja, que está en lista de patrimonio cultural de UNESCO, que es una ciudad que dentro de la ciudad se siente en una ciudad antigua, y después cuando sale desde esa zona uno encuentra una Bakú mucho más moderna que puede pensar. Tenemos edificios muy lindas, muy modernas. Uno de esos edificios es el Centro Cultural de Heydar Aliyev, que fue elegido como un edificio muy lindo de arquitectura en el siglo XXI.
Entonces, hay muchas cosas para aprovechar para los turistas en Azerbaiyán y voy a destacar que los ciudadanos chilenos pueden tomar visas o recibir sus visas online en e-visa durante 3 días y viajar a Azerbaiyán. Voy a hablar de pandemia, no toca a todo el mundo, pero desde la semana pasada mi gobierno habilitó regreso de los ciudadanos chilenos también con otros países de la región que pueden llegar a mi país con condiciones normales que permiten viajar a turistas durante la pandemia. Entonces, todos los chilenos son muy bienvenidos en mi país. Muchas gracias, yo me lo voy a tomar a lo personal, porque yo ya, cuando usted hablaba de esos baños de petróleo, yo quiero uno. Yo quiero uno porque lo encontré original y además claramente debe ser algo muy, muy saludable. Así que yo voy a ser la primera en inscribirme para ir a conocer a Azerbaiyán. Además que para poder entrevistarlo a usted, señor embajador, yo vi algunos videos también y me pareció increíble justamente lo que usted hablaba, de esa combinación entre lo moderno, lo histórico. Es un país como de contraste en ese sentido y me llamó profundamente la atención. Sí, yo olvidé hablar sobre la cocina porque tengo muchos amigos también chilenos que viajaron a mi país. Siempre nos contaron que la cocina de Azerbaiyán es una de las más ricas del mundo porque como nosotros todos cuando regresamos a Azerbaiyán no podemos resistir a sabores delicias de Azerbaiyán. Entonces regresamos a Chile o Argentina, a la región, con un poco más de kilos. Entonces es también un punto muy importante la cocina para los turistas que pueden aprovechar comida diversa, diferente y muy rico. Hay una mezcla de Oriente también. Y yo estoy convencido que todos los turistas que viajaron a Azerbaiyán siempre se sentían como en su casa por la hospitalidad, por el cálido de recibimiento. Y entonces hay muchas cosas para ver. Es una región muy linda, es un país muy lindo y siempre estamos muy felices para tener invitados desde Chile. Me imagino que sí, que la gastronomía en general, por lo que supe, hay una mixtura ahí, hay como distintas tendencias, ¿no? Que se han ido pasando de generación en generación. ¿Es así? Así es, así es. Te voy a decir, yo nació socialística de Azerbaiyán, ahora somos independientes hace poco, hemos celebrado nuestra recuperación, restauración, nuestra independencia, pero la generación ahora están, los jóvenes también como nosotros, están muy entusiasmados para viajar y la distancia no hace diferencia, ellos viajan, por ejemplo, durante la pandemia, nosotros tuvimos un chileno que es un periodista, viajó a Azerbaiyán y cuando nos agarró la pandemia, él se quedó en un pueblo, en una ciudad Shaki de Azerbaiyán y pasó casi 6 meses en Azerbaiyán y acaban de tener, como decir, pasaporte azerbaiyano ahí, porque toda gente en la ciudad desconocía que un extranjero llegó desde Chile y como se quedó en Shaki. Shaki también es una ciudad muy linda, también tiene su palacio de Han, que está también suscrito en el Patrimonio Cultural de UNESCO. Entonces, los chilenos saben bien a dónde viajar. Y la generación que nosotros tenemos ahora en Azerbaiyán, en Chile, están buscando como para desarrollarse, para tener mejor educación. Y nosotros, yo quiero aprovechar de su programa, ofrecer a nuestros queridos jóvenes chilenos que en Azerbaiyán hay muy buenas universidades con las becas
que los chilenos pueden aprovechar, viajar, estudiar ahí y también tener, no sé, su profesión o su futuro ahí en Azerbaiyán. Súper interesante lo que nos ha contado, señor embajador. La verdad es que estamos felices de haberlo tenido en nuestro programa. Una última pregunta y muy cortita. Me soplaron por ahí que Azerbaiyán significa tierra del fuego. ¿Es verdad? Es así, porque desde siglos, desde épocas, en Azerbaiyán nosotros tuvimos petróleo, que la gente sacara petróleo con la tela desde el mar, porque ahí se quedaba siempre arriba y se usaron para hacer luz, se usaron para hacer calefacción, etc. Y hay muchos lugares en Azerbaiyán que sale gas natural y a veces para nosotros es suficiente complicado encontrar o buscar su fuente. Por ejemplo, hay un museo, se llama Yanardağ, que ahí hay un fuego eterno y no sabemos el fuente. A veces la gente quería buscar el fuente, aprovechar, pero no hemos encontrado, entonces dejaron así. Creo que en uno de los vídeos se puede ver que es, como decir, llama de montaña, que está fuego sobre las montañas, que ahora está protegido por el gobierno. Y además, por ejemplo, el símbolo de Bakú, ahora nuevo símbolo de Bakú, uno de los símbolos de Bakú es Torres de Llamas, Torre de Fuego. Es un país de energía, un país de petróleo, un país de gas que crea fuego. Así es, se llama a veces Tierra del Fuego. Súper bien, qué bueno que nos aclaró, era una inquietud que teníamos y la verdad es que, bueno, claramente es importante para la gente que nos está viendo saber de este país. Hemos aprendido hoy cortito, pero hemos aprendido muchas cosas de Azerbaiyán gracias a usted. Así es que solo agradecerle que haya participado en nuestro programa y nos haya venido a contar todas estas maravillas de su país. Muchísimas gracias por esa oportunidad que dejaron contar sobre mi país, que no se conoce mucho en Chile, pero a través de su canal yo también quiero invitar a todos los chilenos a visitar Azerbaiyán, conocer Azerbaiyán. Es un país muy amigo de Chile, la gente conoce en Chile mi país y siempre estamos esperando los chilenos con gran alegría en mi país. Muchas gracias, señor embajador. Le mando un abrazo grande y toda la energía y toda la buena onda de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y esperamos poder volver a tenerlo en otro capítulo. Muchísimas gracias y mucho éxito a su programa y espero un día estar presente en su programa personalmente. Ojalá así sea. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos enseguida, así que no se separe de nuestra sintonía. El alcohol y las drogas están detrás del 85% de los delitos en Chile y ocupamos los primeros lugares a nivel internacional en el consumo, especialmente menores, sin que el Estado se haga cargo de esta delicada situación como una política de Estado. En la ONG Rehabilitación y Esperanza trabajamos para cambiar esta realidad y para ello, durante los últimos años, hemos capacitado a través del país a más de 270 dirigentes sociales como monitores en adicciones. A la vez, hemos apoyado la creación de 46 organizaciones rehabilitadoras. Participamos en seminarios y encuentros de capacitación. Hoy sumamos más de 170 organizaciones sociales con personería jurídica que participan en nuestra ONG, con quien colaboramos para apoyar personas vulnerables en el proceso de rehabilitación y reinserción social. Y que con la misma humildad que solicitó ayuda, vaya al encuentro y en la búsqueda del que realmente lo necesita
Esperamos concluir este año 2021 con la instalación en una población vulnerable de la región metropolitana del primer centro público gratuito en el trato de las adicciones. Por esta labor recibimos distinciones a nivel nacional e internacional, pero no es suficiente. Hoy necesitamos de ti para completar la tarea y que esta sonrisa siga siendo una realidad. Envíanos tu aporte a los datos que aparecen en pantalla. Visítanos en www.rieconmigo.cl. Y ya estamos de regreso en nuestro programa Juntos se puede, y tal como me comprometí con ustedes, siempre con interesantes invitados. Y hoy obviamente no es la excepción. Está a mi lado el señor Raúl Requena, gerente de Relaciones Laborales del holding Quiñenco y sociólogo de profesión. Acá tengo mi ayuda de memoria. Trabajó fuera del país en Unión Network International, que es la ONG más grande del mundo, y vinculado al ámbito social de trabajadores. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Qué bueno que estás con nosotros, qué rico que aceptaste esta invitación. La verdad es que nosotros te queremos llevar a un plano más simple, porque este es un programa de conversación. Ya. Entonces yo me imagino que siempre te invitan y te hablan mucho de cifras, de estadísticas y cosas que tienen que ver con lo laboral. Y nosotros queremos contarle al público que nos ve acerca justamente de las relaciones laborales entre empleadores. Claro. ¿Cómo se ve eso hoy día? ¿Cuál es tu visión? Bueno, o sea, primero estamos en un momento complejo, ¿no? Donde pronto tenemos una elección que será muy importante para la sociedad chilena, para el país en su conjunto. Y los ánimos, a veces hay semanas que están un poco más agitados, y en otras semanas no tanto. Entonces estamos en una suerte de montaña rusa, sin grandes pendientes, pero una suerte de montaña rusa. Y en esa montaña rusa se dan muchas cosas, se dan las relaciones humanas, las relaciones sociales, evidentemente, se dan los negocios, ¿no? Y se dan las relaciones laborales, ¿no? Yo diría que en este momento no estamos en un clima muy crispado en términos de la relación que hay entre los sindicatos, por ejemplo, con sus empresas, ¿no? Hay un conjunto de negociaciones, hay un grupo más bien de sindicatos que están en proceso de negociaciones colectivas donde uno no aprecia que hay una gran cantidad de huelgas. Por lo tanto, sostener o visualizar de que estamos en medio de un clima muy crispado en cuanto a relaciones laborales, yo diría que no, que estamos en un momento no tan diferente a lo que fue hace un año atrás probablemente. ¿Vamos evolucionando positivamente o negativamente? Yo diría que vamos caminando hacia mejores procesos de diálogo social, en donde hay una nueva dirigencia sindical que tiene que asumir los desafíos de esta nueva sociedad, ¿no? Y además asumir los desafíos en conjunto con los representantes de las empresas a propósito de negociaciones colectivas, ¿cierto? Que es el momento donde uno visualiza más claramente los conflictos, ¿no? Pero vamos caminando hacia un escenario donde aparecen nuevos dirigentes sindicales, hombres y mujeres que están muy comprometidos con el diálogo social y comprometidos con la necesidad de que estos procesos de cambio sean de manera gradual, de manera pacífica. Hay otro sector también en el mundo sindical que aún no está del todo convencido de aquello, pero yo tengo la impresión de que la tendencia va hacia un diálogo que es protagonizado tanto por representantes de los trabajadores, dirigentes sindicales, como los representantes de la empresa, que están muy convencidos de que es este diálogo social y el respeto de las diferencias lo que en definitiva permite que tengamos una sociedad más pacífica. Yo creo que evolucionamos positivamente.
Ya, o sea, la evolución tiende a ser positiva. Sí, sí. Siempre se En habla, general. sí, siempre se habla del empleado, perdón. Siempre estamos bajo esa mirada. ¿Qué pasa con el empleador en este caso? Con el empleador. Claro. Yo veo, por ejemplo, en el caso nuestro de Quillenco es uno de los holdings empresariales más importantes de Chile, probablemente uno de los más significativos y un actor relevante en el contexto de negocios de lo que es América Latina, ¿no? Un holding que tiene presencia en cerca de 129 países en el mundo, no solamente en el continente americano, sino también en otras partes del mundo, que entrega hoy día aproximadamente 69.000 empleos directos, y si uno eso hace el cálculo respecto de qué impacto tiene en el total del mercado laboral, trabajadores directos y trabajadores terceros, como se dice, Quillenco tiene que ver con más de 150.000, 160.000 empleos a nivel mundial, entonces no es menor, es un holding, no solamente hace negocios de manera sostenible, con respeto al medio ambiente, sino además se preocupa de dar empleos y empleos decentes. Por lo tanto, lo que yo veo, en lo que a mí me corresponde de las empresas del holding, un buen cumplimiento en aquello, con los criterios que ha establecido Naciones Unidas a través de la OIT, por ejemplo, en términos de respetar el empleo y que este empleo sea grato, sea un empleo bien remunerado. Y en eso creo que hay cumplimiento por una gran parte del empresariado chileno, ¿no? Y en particular respondo por lo que es mi espacio laboral, en particular de las empresas que conforman el holding. Bueno, eso tiene también que ver con el tema de los derechos y los deberes, ¿no? Sí. Absolutamente. Por cierto, pues en esto de los derechos y los deberes es donde a veces, cuando no hay posibilidad de que se entiendan bien, donde comienzan unos y terminan los otros, ¿no? Es que se produce espacio de conflicto. Pero yo creo que en general la mayoría de las empresas del país va tomando conciencia de que es importante hacer negocio, pero es importante también respetar las normas laborales fundamentales, ¿no? Significa respetar la posibilidad para que los trabajadores se organicen en sindicatos que son legales, ¿no? Cuando hay una organización que se articula al amparo de la ley, esa es otra cosa. Yo estoy hablando de sindicatos que representan a trabajadores organizados que tienen cada 2 años o cada 3 años la posibilidad de negociar en una mesa como aquella, ¿cierto?, sus remuneraciones y sus beneficios. Entonces hay deberes, ¿cierto?, por parte de la empresa en términos de ofrecer condiciones laborales decentes, dignas, y hay derechos, que son los trabajadores, de hacer bien su función, de contribuir a que mediante ese bien hacer de su trabajo, la sociedad en general vaya creciendo, se vaya robusteciendo. Termina siendo el diálogo entonces siempre el mejor camino, ¿no? Sin duda, o sea, qué duda cabe eso. O sea, pasan los años y no se ha inventado otro mecanismo, otra forma entre nosotros los humanos que no sea el diálogo para zanjar nuestras diferencias. O sea, la capacidad de escuchar, en este sentido, oír, escuchar para responder, ¿no? Un diálogo activo, propositivo, ¿no? En este sentido, claro, lo que propugna la OIT por muchos años, la necesidad de un diálogo social conducente a resolver los problemas, es importante. Yo tengo la impresión, pero también lo he comprobado a través del quehacer de Quillenco, de que efectivamente ese diálogo se va consolidando cada vez más, ¿no? Las empresas saben lo que tienen que hacer y los trabajadores también tienen claro cuáles son sus responsabilidades. Y si eso en definitiva es hecho en conjunto cada vez por más personas, o sea, qué duda cabe, la sociedad se beneficia de aquello. Pero ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque yo también creo
que siempre el diálogo es el mejor camino, no solamente lo laboral, evidentemente que en todo ámbito de la vida. Sin duda. Pero te lo preguntaba porque hoy día tenemos un bombardeo de tecnología, de redes sociales, donde cualquier persona es capaz de agarrar una red social y publicar lo que quiera. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué pienso Ahí es de- donde alguien puede arremeter frente a un empleador, por ejemplo, sin ningún problema y a veces hasta sale por nada. Entonces, por eso te hablaba también de los deberes y los derechos. Hay un tema ahí Sí, hoy sin día duda, hay con- un tema con la utilización de la con la tecnología. utilización, Ya, claro. ya, O la mala esto- utilización. Sí, esto que estamos haciendo ahora, este diálogo que se envasa, se graba, se envasa, después se distribuye, pero es una buena práctica, ¿no? Una buena práctica. Si esto fuese hecho en otro ámbito con la idea de confundir a la gente, es una mala práctica. Y hay de las dos. Entonces, la tecnología desafortunadamente está ahí a disposición de aquellos que creen, por ejemplo, en la necesidad de tener una convivencia pacífica, y también la tecnología ha sido utilizada por aquellos que les importa más que nada colocar elementos que contribuyan al desorden, al caos a veces, ¿no? Y se justifican en eso. Pero yo creo que en general uno va viendo que no solamente en Chile, sino en muchos países, la gente va haciendo la diferencia de qué es lo que es adecuado en la tecnología, de por qué no es prudente embarcarse en esta iniciativa de las fake news, por ejemplo, por qué no es prudente embarcarse en esta cosa, pero compulsiva, de empezar a retuitear lo que a uno le llegue sin comprobar si efectivamente se está diciendo la verdad o no. Y eso hace parte de un diálogo sano. Lo que yo veo, tanto en las relaciones entre las empresas y los sindicatos, esto no está encima de la mesa, ¿no? Es distinto. Hay un respeto. Nadie utiliza una red social para denigrar a su propia empresa, por ejemplo, porque es pegarse un disparo en los pies, ¿cierto? Hay una empresa que paga el salario, y si tú vas a salir diciendo cosas inexactas, diciendo no verdades, en definitiva, te estás tú mismo haciendo un daño, porque es la empresa la que te paga. Bueno, nadie que aplique el sentido común, digamos, no haría eso, pero convengamos en que sí existen hoy día ese mal uso, en el fondo, Sí, de esta- utilizando el sentido común, ¿no? Claro. Es lo más común de todo. Claro que sí. Pero sin duda que hay problemas, lo hemos visto no solamente en Chile, a nivel mundial, a nivel de elecciones presidenciales, en fin. Sí, Hay claro. una serie de escándalos. Por eso es importante que en estas relaciones laborales que uno aspira, es que exista también prudencia en aquello, ¿no? Para no contribuir a que se siga desprestigiando el conversar, el dialogar para resolver problemas. Sí, yo en lo personal siento que ahí es donde de pronto nuestra sociedad chilena falla un poco, en el tema del diálogo, llegar a esa conversación amigable y no en la trinchera. Yo creo que ahí tenemos un poco que trabajar, ¿no? Bueno, siempre hay que trabajar, no hay una receta única en esto. Nosotros obviamente tendemos a mirar lo que ocurre en países, en sociedades más antiguas y más avanzadas que la nuestra. Y uno encuentra entonces ciertas experiencias, no necesariamente modelos, pero uno encuentra experiencias en los países nórdicos, encuentra experiencias en el centro de Europa, en Alemania, en España mismo, en Francia, de cómo han ido resolviendo sus problemas. Lo encuentra en Japón, lo encuentra en Australia, en Nueva Zelanda. Hay en distintos lugares del mundo experiencias muy interesantes respecto de cómo privilegiar el diálogo para que esto nos ayude a tener una sociedad. No se trata de tener la paz de los cementerios, no estoy hablando de eso. No, claramente no. No, pero una sociedad tolerante, fundamentalmente, ¿no? En la medida que uno se tolera,
la posibilidad del conflicto se va reduciendo. No lo eliminas, ¿no? Porque es casi consustancial al ser humano. Yo voy a ver algo que a lo mejor tú desde otro punto de vista no aprecias, ¿no? Y si no nos ponemos de acuerdo pronto, eso genera un conflicto. Entonces, por eso es importante también estimular la tolerancia en las relaciones laborales. Creo que podríamos conversar infinitos temas, se me vienen a la cabeza muchas preguntas, pero bueno, en televisión tú sabes que los tiempos son acotados. Sí. Y la verdad es que solo me queda agradecerte, Raúl, que hayas aceptado esta invitación y hayas venido a contarnos sobre esta mirada que de pronto a las personas que nos están viendo les interesa saber qué pasa ahí con esta evolución, con los sindicatos, con nuestros deberes, derechos de empleados, empleadores. Capaz que te vamos a extender una nueva invitación y te podamos tener en otro capítulo. Muy, muy agradecido y disponible, todo lo que contribuya a aclarar las responsabilidades de uno, de otro, ¿no? A entender que el conflicto se puede dar, pero que cuando hay está el convencimiento de querer resolver lo que nos conflictúa, bueno, podemos seguir, como tú decías, evolucionando hacia un espacio societal mejor. Totalmente, la confianza, la tolerancia, todo. Tenemos que trabajar eso como sociedad, yo creo que es algo que tenemos al deber, y no solamente en este ámbito, sí, en claro, todos sí. los ámbitos. Así que súper agradecida de haberte tenido en nuestro capítulo de hoy. Gracias. Y nosotros nos tenemos que despedir, porque tal como dije, el tiempo se termina y nos quedamos ahí de pronto pendientes con algunos temas más, pero evidentemente a través de todos los capítulos vamos a ir conversando siempre con grandes invitados y vamos a tener interesantes conversaciones. Así es que me despido con el corazón llenito, feliz, porque hemos tenido hoy día un capítulo increíble y los espero en 7 días más para que podamos disfrutar de un nuevo espacio junto a nosotros en Juntos se puede.